amigos? Mi nombre es Tomás González y sean bienvenidos a este nuevo ciclo de entrevistas para miradas desde Prisma. En los tiempos en donde los cambios son una cuestión irrefutable, debemos hacernos preguntas sobre si debemos cambiar, ponernos con las viejas recetas o volver a los orígenes donde el conocimiento y la cosa pública estaban al alcance de la mano del hombre y la mujer común de a pie. Hoy nos acompaña Facundo Pajón, politólogo, secretario coordinador educativo del Centro de Estudios Políticos y Culturales CEPOC de la zona oeste, para ayudarnos a contestar esta pregunta, o por lo menos a acercarnos a la respuesta que seguramente nos va a dejar con muchas más preguntas. Sin más preámbulo, presentamos en este ciclo de entrevistas el politólogo Facundo Pajón. Abre el mundo una vez más, abre el roce y el amor, se abre un paso entre tú y yo, abre el miedo y el dolor, abrís todo y entro yo, abre un cuerpo, se abre el sol, abre dar también perdón, abre el verse en realidad, abre gritar de verdad. Estamos con Facundo Pajón, secretario coordinador educativo del CEPOC, ¿no? Centro de Estudios Políticos y Culturales, lo dije bien. Sí, exactamente. ¿Querés hacer una aclaración antes con lo de politólogo? Estás estudiando la carrera de Ciencias Políticas, Sí, ¿no? estoy estudiando todavía, me quedan 6 materias, sí. Estás ahí nomás. Sí, me queda poco, pero bueno, sí, estoy estudiando licenciatura en Ciencias Políticas. Sin embargo, ya has salido a la cancha, digo, tenés el conocimiento empírico, o sentís que ya caminaste, digamos, y podés hacer como una conexión entre lo que es el contenido académico, si se quiere, y lo que es poner los pies en el barro. No, sin duda, sin duda. De hecho, tuve bastante experiencia, por suerte, dentro de lo que debería ser mi carrera, en asesoría política y demás, y también en lo que es la militancia. El CEPOC, si bien previamente decía en la introducción de que los tiempos van cambiando y la duda es si tenemos que cambiar con el tiempo, qué rumbo tenemos que tomar en esta vorágine, y más cuando se habla de lo que es la política fuera de los tiempos electorales, dentro de los tiempos electorales. El CEPOC, ¿por qué surge? ¿Es un producto, es una consecuencia de estas transformaciones? Mira, el CEPOC en realidad nosotros podemos definirlo como un nuevo espacio que nosotros encontramos donde el estudiante universitario puede acercarse a los barrios. En realidad sabemos que la educación en la Argentina es pública, es gratuita, y muchas veces lo que vamos aprendiendo y los conocimientos que vamos adquiriendo no son puestos a beneficio del pueblo y de los barrios y demás. Y sí, yo personalmente lo encuentro como un nuevo espacio de militancia o nuevas formas de militancia. Pero si hablamos de la política en sí, sí, considero que quizás la política partidaria fue dejada de lado en algunas situaciones, o quizás hoy es más común encontrar en los barrios o en los jóvenes profesionales ganas de hacer por el otro, de ser voluntarios y de pertenecer a organizaciones de la sociedad civil, y quizás no se sienten muy identificados en pregonar por alguna ideología o participar activamente en algún partido político. Entonces vimos que construyendo el centro de estudios podíamos quizás poner el conocimiento de estos jóvenes que están quizás más o menos avanzados en la universidad, ponerlos sí ya al servicio de los barrios. Facu, ¿cuáles son tus inicios? ¿Cuándo comenzaste a participar políticamente y en qué ámbitos? Y en un principio yo empecé en La Matanza, en el Partido Justicialista, a militar,
Pero bueno, rápidamente también empecé a trabajar al mismo tiempo en la municipalidad y en conjunto con la carrera, a medida que iba profesionalizándome o avanzando en la carrera, fui animándome a hacer más cosas. En un principio solamente redactaba cartas, después empecé a diseñar programas, terminé siendo asesor legislativo, terminé también haciendo comunicación política. Si uno se pone a pensar cuándo empieza a militar, y yo creo que también es parte de cuando uno se empieza a preocupar por el otro. Mi inicio particularmente fue a partir de la muerte de Néstor Kirchner, pero creo que siempre hubo en mí ganas de hacer algo por la sociedad y encontré en la política el lugar para poder hacer algo por la sociedad. A ver, en tu familia, en tu entorno, ¿se hablaba de política o vos fuiste el pionero o la oveja negra? Depende de cómo se tome, digo. ¿Cómo eran esas discusiones en la mesa familiar? No, en mi casa no, mis abuelos sí, sí, bien son de años y años de militancia. Mi abuelo militó mucho tiempo en los gremios. Y mi tía también todavía aún es funcionaria en La Matanza. Y yo no, yo en realidad en casa ni mi viejo ni mi vieja hablaban de política, al contrario, nosotros los hicimos tanto yo como mi hermana hablar de política. Mi hermana hoy es referente de la JP Descamisados en Morón. Y bueno, yo soy además de secretario del CEPOC, soy responsable de universidad del Movimiento de Unidad Peronista, acá en Morón y en zona oeste. Y empezamos nosotros a militar. Creo que también fue algo generacional. Creo que la generación que nació, no sé si nació, se involucró quizás en la sociedad después del estallido del 2001, encontró en la restitución de la política un sentido para volver a, me gusta la palabra empoderar a mí, pero para poder a empoderar a las personas que menos tienen. Encontraron en la militancia quizás un sentido y un significado que a veces en otros espacios no es común. A veces uno no sale del individualismo cotidiano, de lo que hago de mi vida, de mis cosas. Y quizás la política te ayuda a pensar primero en el otro. La política real, ¿no? Yo hablo de la política como un ideal. Se suele confundir política solamente con el partidismo, con el pertenecer a estar afiliado, estructurado a un partido. Esto es lo que más se estila cuando se nombra la política, ¿no? Y aparte de la política con esa connotación casi mala, ¿no? Como que es mala palabra, la política, y me llama la atención esto que como que decís entre vos, tus viejos, tus abuelos, hay un abismo. ¿Cómo, a la luz de todo esto, cómo explicás, si podés, ese abismo? Y ese abismo lo explica quizás los años que no hubo democracia también. Vos pensás que, tanto si bien mi viejo y mi vieja se llevan muchos años, y la militancia antes de la dictadura militar era muy activa en la Argentina, y de hecho, bueno, muchos fueron desaparecidos y asesinados por la dictadura militar. Hubo muchos años en la Argentina en donde nunca no se habló de política, y el advenimiento de la democracia y la nueva euforia con el triunfo de Alfonsín permitió volver a hablar de la política, pero rápidamente los procesos inflacionarios y demás hicieron que mucha gente se volviera a desencantar, y durante los 90 tampoco se hablaba de política. Entonces, si uno se pone a pensar, desde el 76 hasta el 2003 prácticamente hubo retazos de personas que se involucraron en la política. Y sí, a ver, uno quizás no comprende, pero la política en sí es la forma de organización que se dan las personas en el ámbito cotidiano. Siempre es la política la que rige el modo en que nos organizamos, ¿no? Las leyes, las organizaciones, las instituciones, todo está envuelto de la política. No podemos escaparnos a ella, diga. Es que en realidad es la forma que el ser humano se encontró para organizarse. La política es el arte del ser humano para mí. Cuando vos nombrabas este CEPOC, yo no sé, me imaginaba mientras iba diciendo esta introducción una suerte de ágora de los griegos, ¿no? En donde el voto y la voz, no sé si se regía de manera horizontal, pero por lo menos había una predisposición y había una posibilidad de escuchar todas las voces, y esto de que el conocimiento académico esté, como decimos, al alcance, ¿no? Ha habido como un abismo, creo, ha habido como un desfasaje, si se quiere decir,
entre lo que es las cátedras, las universidades y el pueblo. Es que en realidad la universidad es una carrera individualista. Uno muchas veces dentro de la universidad piensa que llega por esfuerzo, cree dentro de la universidad que mientras más esfuerzo y más horas, mis profesores dicen horas culo, ¿no? Uno se sienta a estudiar más horas, más tiempo y es puro esfuerzo e individualismo y meritocrático y demás. Y no se da cuenta que quizás tiene la posibilidad de estar en una universidad, bueno, yo en mi caso en una universidad pública, por el hecho de que hay otras personas que pagan los impuestos y quizás no pueden asistir a esas universidades. Y el sostenimiento de la educación pública en Argentina es una victoria de todos, y me parece que en ese sentido es muy importante entender que si yo tengo la capacidad y la posibilidad de poder aprender, de poder tener conocimientos más allá de técnicos, teóricos, que ayuden a la otra persona a poder tener un bienestar mejor, poder ponerlo al servicio del otro, ¿no? Me parece que es un cambio de enfoque que muchos estudiantes universitarios a veces no lo tienen, pero no es una crítica, creo que también se está yendo por ese lado. Desde que empezamos con el CEPOC hay muchos chicos que quieren sumarse a hacer charlas, estamos haciendo charlas de nutrición, estamos haciendo charlas también de formación y organización estudiantil, de participación y compromiso ciudadano. Me parece que es parte de que la política llegó para quedarse, ¿no? En Argentina, me parece. ¿Dónde está ubicado el CEPOC, para quien quisiera acercarse? Estamos en Morón Norte, en la calle Rawson, el 640. Esto está forma parte de lo que es una de las unidades básicas del MUP. Sí, exactamente. En realidad nosotros quisimos abrir un centro de estudios que sea más horizontal y que donde puedan confluir voluntades, no solamente que quieran adherir a nuestras banderas, obviamente bienvenidos sean si quieren adherir a nuestras banderas, pero lo que buscamos son voluntades de aquellas personas que quieren hacer algo por el barrio. Vos sos secretario coordinador educativo, ese es todo el nombre, digamos. ¿En qué consiste esa función? Secretario soy porque tengo el aval de la firma para poder quizás peticionar proyectos, armar proyectos y demás. Esa es como mi rama ejecutiva. Y soy coordinador educativo porque a cargo mío están todas las cuestiones que tienen que ver con educación. Yo, además de estar en el CEPOC, trabajo en una fundación que se llama Fundación Voz, que es de políticas educativas, y estamos en un proyecto hoy de transformar la secundaria. Así que hace muchos años que vengo trabajando inclusive con centros de estudiantes en el municipio. Entonces me pareció que lo mejor era quizás abocarme a la coordinación educativa y empezar a pensar que la educación no es algo que se pueda dar solamente en instituciones, yo las llamo liberales, en donde quizás el alumno y el profesor tienen una relación más distante, sino empezar a pensar en una educación más popular, donde quizás quienes tenemos un conocimiento distinto o pudimos transcurrir una carrera universitaria, terciaria y demás, podemos ir compartiendo conocimientos en conjunto. Me dejaste pensando, vamos a ir a un corte ahora, vamos a ir a un tema, pero me dejaste pensando esto, ¿no? Vos decís instituciones liberales. Aún en los años donde hubo, por lo menos eso es lo que se muestra en sus banderas, un gobierno popular, ¿cómo puede ser que a pesar de eso no se haya transformado de raíz el sistema educativo? ¿Por qué siguió siendo así a pesar de que otras personas, otras personas blandían sus banderas mostrando que las cosas iban a ser distintas? ¿Me vas a contestar esta pregunta? Vamos a ir a un tema y seguimos desde Miradas del Prisma con Facundo Pajón. Corrían los días de fines de guerra. Había un soldado regresando intacto del frío mortal de la tierra, intacto
de flores de horror en su cuarto. Elevó los ojos, respiró profundo, la palabra cielo se hizo en su boca, y como si no hubiera más en el mundo, por el firmamento pasó una gaviota, 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 vals del equilibrio, cadencia increíble, llamada en el hombro, gaviota, gaviota, blancura del lirio, aire y bailarina, gaviota de asombro. ¿A dónde te marchas, canción de la brisa, tan rápida, tan detenida? Disparo en la sien y metralla en la risa, gaviota que pasa y se lleva la vida. Mientras volamos con La gaviota de Silvio Rodríguez, recordamos que estamos con Facundo Pajón, estudiante de Ciencias Políticas, secretario, coordinador educativo del Centro de Estudios Políticos y Culturales, ubicado en la zona oeste. Te había dicho una pregunta, la voy a recordar para que nos metamos en el tema tan punzante que es la educación, nuestra educación, la educación de los que fueron y los que están por venir. Habías dicho y habías nombrado que para vos habían dos tipos de educación, si se quiere decir, una impartida más tradicional, liberal, instituciones liberales, habías dicho, y el CEPOC y demás otros ámbitos vienen a tratar de problematizar, romper quizás con esas estructuras para crear nuevas, ¿no? Y me había quedado zumbando esto. A pesar de tantos años de un gobierno popular, de un gobierno que bregaba por reformar, por reestructurar estas viejas estructuras, valga la redundancia, no se ha podido calar hondo. Quizás hasta haciendo una suerte de autocrítica, ¿cuáles crees que fueron las causas de esto? Y en primer sentido, uno tiene que ponerse a pensar que la educación pública como la conocemos hoy es una educación hecha por Sarmiento. Entonces, a ver, uno tiene que ponerse a pensar que la escuela no se modificó mucho desde el siglo XX y ni desde el siglo XIX. Yo conozco unos chicos que participan ahí en el proyecto donde estoy yo, que se llama Transformar la Secundaria. Dicen que nosotros estudiamos en una escuela del siglo XIX con libros y profesores del siglo XX para chicos del siglo XXI. Y quizás, más allá de las tecnologías y demás, la estructura de las aulas, que el profesor esté arriba de una tarima, que el maestro... ¿Eso es posta? Y muchas clases, en muchos lugares sí, en las escuelas más antiguas de la ciudad de Buenos Aires hay profesores que están arriba de tarimas. Quizás el mismo hecho de un pizarrón, y no quizás poder estudiar en rondas. Hoy quizás es mucho más fácil compartir conocimientos y entender que uno comparte conocimientos con el otro, porque uno es estudiante, inclusive en la universidad. Yo acá estoy como estudiante, y no quiere decir que tenga que ser graduado para conocer determinados temas. Y creo que un poco lo que viene a debatir la educación popular es eso, ¿no? Bueno, está bien, quizás hay personas que estén recibidas, que tengan otros conocimientos, que hayan podido estudiar y perfeccionarse en determinados ámbitos, pero me parece que todos tenemos algún tipo de conocimiento. Y no hay mejor forma que Latinoamérica, ¿no? Me parece que Latinoamérica también, incorporando instituciones europeas, norteamericanas, ha hecho un cambalache, como somos nosotros, de todas esas instituciones y les ha dado
una impronta distinta. Los populismos latinoamericanos son distintos a los populismos europeos. Entonces, los populismos europeos por lo general han sido de derecha, los nuestros no. Entonces, ya eso le da una impronta distinta a la ciudadanía latinoamericana. Y me parece que en la Argentina, concretamente, también confluyen dos grandes pueblos, ¿no? Un pueblo con más tinte liberal y un pueblo con más tinte popular. Entonces, eso en nuestras instituciones todos los días están, pero nuestra Constitución es fuertemente liberal. No es una crítica, sino que me parece que nuestras instituciones son liberales y sí deberíamos rever el modo de que nuestras instituciones atienden las demandas de los ciudadanos. Una de las preguntas que te quería hacer es que si pensabas que era necesaria una reforma constitucional. Sin duda, a ver, si me lo preguntás a mí... Esto es algo que se lo ha achacado mucho al kirchnerismo, quisiera, por eso, pero pensándolo bien, digo, algo de razón debe haber, teniendo en cuenta el cambio de paradigma que ha habido desde el 94, que fue que se reformó, hasta estos tiempos. Hay muchas realidades o muchos segmentos de la realidad que verdaderamente ya son incompatibles, inclusive con los códigos penales, con los códigos civiles y comerciales que se han cambiado. Digo, es necesario una reforma constitucional en algunos aspectos, no es necesariamente la reelección, pero en otros ámbitos. Realmente no soy jurista como para desarrollarme en los ámbitos de la Constitución donde debería ser reformulada, pero sí creo que nuestra Constitución no refleja quizás la identidad latinoamericana que tenemos. Yo creo que en la Argentina no se respetan en las instituciones nuestra identidad latinoamericana. Varios países de Latinoamérica han reformado su constitución. Sí, exactamente. A mí me parece que somos democracias distintas. Nosotros somos democracias distintas a las europeas, somos una democracia distinta a la norteamericana, y un grave error para mí de la ciudadanía argentina o de los políticos de turno en Argentina es que no se han pensado instituciones propias de la Argentina. Me parece que siempre hemos intentado copiar ideas de afuera, inclusive hoy con el debate que está en torno del voto electrónico, me parece que siempre hemos intentado imitar instituciones ajenas y no hemos pensado una manera de federalizarnos más o de darle más identidad. Todavía siendo Argentina hoy ya un país con 200 años, en los grandes epicentros están en el centro, en la Pampa Húmeda, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en la Gran Córdoba, en Rosario. Entonces me parece que nos falta como país todavía entendernos como federal, como realmente somos, y que nuestra república, como a muchos les gusta bregar por la república, represente en sus instituciones esta federalidad. El país no es federal, es muy poco federal. Sí, quizás el Senado permite esa federalidad real, pero también está muy condicionado al poder del presidente. Entonces me parece que tenemos muy pocas instituciones que realmente sean federales y permitan al país concebirse como un país realmente federal. Y aparte las cámaras de televisión, digo, siempre apuntan a Buenos Aires. Así se hace muy difícil. Volviendo al tema de la educación, el pasado 18 de octubre, si mal no me falla la memoria, se realizó el operativo Aprender por parte del Gobierno Nacional. Como referente del ala educativa del CEPON, me gustaría tu opinión al respecto. Si hizo bien, si hizo mal, era necesario. ¿Qué onda con eso? Yo creo que, el operativo Aprender es una herramienta más que permite a vos medir lo que quieras medir en ese sentido, ¿no? Un multiple choice a vos te permite quizás tener datos cuantitativos en los cuales vos puedas tener un resultado más al instante y más rápido para poder medir ciertas cosas que vos querés medir. El problema está cuando vos en una herramienta de medición, se llaman herramientas de mediciones que se utilizan, en este caso sensuales, en determinados... sensales, no sensuales. Un lindo acto fallido. Un fallido. Que en determinadas escuelas se termina haciendo, en determinados grados. El tema es para qué utilizás vos esa medición que estás realizando. Y un gran problema para mí es que se tomó como la herramienta de medición de la educación cuando hay un montón de aristas que quedan afuera, cuando sabemos todos que la educación pública no es igual en todos lados, cuando no es lo mismo ir al Nacional de Buenos Aires que ir a una escuela en González Catán, o en Morón Sur, o en Morón Norte, o en Aedo. El mismo Morón, yo estudiando en la media 23 de Aedo, no es lo mismo que haber estudiado en alguna escuela de la Carlos Gardel. Entonces me parece que uno, si se pone a pensar en realidad de qué manera tiene que medir la educación,
A ver, me parece que sí es necesaria una medición que te permita a vos tener una estadística. No está mal, yo no lo veo mal a eso. Sí me parece que está mal en esa medición muy unilateral que vos dispongas todas tus políticas educativas. Me parece que es un reduccionismo muy grande de parte del Ministerio de Educación, que sabe que la realidad de las escuelas públicas en la Argentina son totalmente diferentes. ¿Crees que bajó, como muchas veces se le achaca, no sé por qué se le achacaba entre otros al kirchnerismo, esto de haber bajado el nivel de exigencia por parte de las instituciones, por parte de los profesores, hacia los estudiantes? Esto de que bueno, que aprueben rápido, así engrosamos las estadísticas de egresados, por ejemplo. ¿Crees que pasa eso? O, o, ¿O crees que solamente, no sé, una soncera más, por así decirlo? En la Argentina y en casi toda Latinoamérica tenemos un gran problema, que es la deserción escolar. En término terminan prácticamente 5 de cada 10 chicos, y después pasado, o sea, post término, o sea, uno por lo general evalúa el aprendizaje en los años que te marca el calendario, pero después de los 18 años terminan muchos chicos entre los 18 y los 21 y otros más grandes, y por lo general tenemos una tasa de graduación que ronda entre el 70 y el 78%, pero de la escuela secundaria, que se reciben con el título secundario. Pero también hay que concebir que la educación secundaria obligatoria fue concebida también en estos 12 años de gobiernos pasados del kirchnerismo. Entonces me parece que es otra vez un volver a empezar. Por lo general en Argentina lamentablemente hay pocas políticas de Estado y son permanentes volver a empezar. Entonces eso ya como politólogo lo critico. Me parece que todos los partidos políticos deberían tener una determinada política de Estado y después sí, obviamente cada gobierno darle su tinte. Si vos te pones a pensar, todos los gobiernos democráticos, desde Alfonsín hasta la fecha, no sé, Macri creo que todavía no tuvo el tiempo necesario, han hecho su ley de educación. Sí, tal cual. Bueno, pero en base a eso, a mí me parece que la calidad educativa no solamente se mide en las políticas inclusivas que ha dado el kirchnerismo, que de hecho han aumentado muchísimo la matrícula y han permitido a chicos de las villas más marginales poder asistir a las escuelas. Me parece que la política educativa se mide a través de los otros factores que rodean a la escuela secundaria. Yo siempre digo que algo fundamental en las escuelas que no se toma como fundamental es la organización estudiantil. En toda escuela donde hay un centro de estudiantes, yo te puedo asegurar que la escuela funciona mejor. ¿Por qué? Porque todas las instituciones funcionan mejor cuando se escuchan las demandas de las personas que están más relegadas. En este caso las escuelas funcionan con los estudiantes. Si las escuelas escucharan las demandas de los estudiantes, cuando hablo de demanda puedo hablar de delincuencia juvenil, puedo hablar de embarazos prematuros, puedo hablar de drogadicciones, puedo hablar de alcoholismo, puedo hablar de todas las problemáticas que rondan en los jóvenes. Son demandas de una población juvenil que no están atendidas. A eso iba mi pregunta antes del corte. Digo, se ha mostrado durante el gobierno kirchnerista medidas, como por ejemplo la asignación de besa por hijo, que vos decís atiende en parte la demanda de no solamente una madre joven, ¿no? Madres en general, pero un embarazo adolescente era visto en algún tiempo atrás, era visto como ay, qué terrible, ¿no? Sin embargo es algo en donde hay que poner el ojo, pero hay una respuesta del Estado ahí. Entonces me hacía ruido esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que el Estado, o por lo menos las políticas de Estado, hayan ido para un lado y las instituciones fueron para otro? O no fueron a ningún lado y se quedaron. Es algo como que hace ruido. Y que está empezando, y que quizás está empezando a hacer ruido ahora, y no tanto, y no hacía tanto ruido antes. Quizás porque había una confusión entre el Estado que va para un lado y que lleva a todos para ese lado, y no de que todos tienen como digamos son independientes, se quiere decir, entre sí, y más allá de los gobiernos de los gobiernos de turno, cada escuela o cada institución tiene sus propios manejos.
no muchos democráticos. Sin ir más lejos, la propia Universidad de La Matanza, en donde te he escuchado, y digo esto porque te he escuchado públicamente hacer una intervención en el Instituto Patria, en Morón, en donde nombraste esto, de que no sentías esa democracia en tu casa de estudios. No hay democracia en la Universidad de La Matanza, pero al margen de eso... En un sentido participativo, como a ver, vos bregás, digo. Politológicamente, toda institución, toda elección en donde una fuerza electoral compitiendo con más fuerzas, no solamente en un mano a mano, un bipartidismo como conocemos en Estados Unidos, ¿no? Que existe el Partido Republicano y el Demócrata. En toda elección, bueno, son dos partidos políticos. En toda elección que se dé en un multipartidismo puede ser moderado entre 3 y 5, por lo general el multipartidismo moderado es una elección donde hay entre 3 y 5 partidos políticos, en donde la fuerza ganadora triunfe con más del 60, 65%, casi 70%, es fraude electoral, y la Liga Federal ha ganado la última elección con el 70 y pico % de los votos, con 7.000 votos contra 700 de la segunda fuerza, entonces hay un fraude electoral politológicamente comprobable. Pero bueno, al margen de todo eso, yo creo que uno, al revisar las instituciones educativas tiene que ponerse a pensar qué formación tienen también quienes están a cargo, ¿no? De los estudiantes universitarios, qué formación tienen quienes están a cargo de los estudiantes secundarios. Siempre los tomados en serio son los de la cátedra de Derecho, quizás, y no otras áreas por ahí, Sí, como lo veo yo de afuera. En realidad, el problema está muchas veces en que, por lo general, las instituciones replican prácticas que no en todos los barrios funcionan. Uno, en la Universidad de La Matanza, debería entender que es una universidad que está en uno de los distritos más pobres de todo el conurbano, o más populosos por lo menos, que tiene no sé si más pobres, más populosos diría, que tiene una densidad demográfica demasiado grande, y que tiene distintas variedades y realidades dentro del distrito, y debería concebirlas y dar distintos tipos de educaciones también. Me parece que el gran problema de la educación liberal es que hay una sola educación, y es una educación que se imparte de la misma manera en todas las instituciones. Las escuelas que han podido quizás tener mejor tasa de graduación y demás son aquellas que han también modificado un poco ese tipo de comportamiento. Y vuelvo a insistir, a mí me parece que toda institución educativa que escucha a sus estudiantes y responda a sus demandas es una institución que funciona mejor, y está comprobado. Yo he trabajado toda mi vida con centros de estudiantes, con chicos que participan activamente en centros de estudiantes, y quizás no hablo como muchos medios de comunicación muestran a los centros de estudiantes solamente tomadores de escuelas, porque para que un centro de estudiantes tome la escuela hubo que llegar a una medida de fuerza. Por lo general el centro de estudiantes está en lo cotidiano del estudiante, llevando y trayendo demandas, y me parece que es vital hoy que el estudiante tenga voz. Es vital que hoy tenga voz. Primero, que ya es ciudadano más joven votando a los 16 años. Entonces ya tiene una responsabilidad como ciudadano dentro de la escuela. Y segundo, me parece que es vital que tenga voz porque hoy todo el mundo está reducido en 140 caracteres, interconectado 24 horas. Y me parece que todos hoy somos... A mí me gusta decirnos unos mini youtubers, ¿no? Todos nos mostramos, todos tenemos una mini realidad virtualizada que mostramos al mundo y donde nos mostramos al mundo, y eso habla de que el joven también hoy necesita otro tipo de participación dentro de su escuela. Si vos a la escuela la seguís manteniendo como el siglo XX, donde no existía ni la televisión digital, imagínate mucho menos el celular o la computadora, el wifi, el 3G, el 4G y etcétera, y los mecanismos de enseñanza siguen siendo los mismos, hay algo que siempre está desfasado. ¿Y cómo haces que un pibe le dé atención a un profesor que da cátedra a través de un manual teniendo un celular en el bolsillo? Son cosas que hay que cuestionarnos y que hay que empezar a cuestionarse. ¿La tiza y el pizarrón sirven? ¿Siguen sirviendo? ¿Funcionan? Acá tenemos el Fibrón, que de vez en cuando anda, y tenemos no sirve más, Facu, no sirve más. Facu, para finalizar, si tomamos el Facundo estudiante secundario, ¿no? Con sus sueños, con sus proyectos, ¿no? Y lo contrastamos con el Facundo de aquí y ahora, volando en el 166 hasta hace un rato. ¿Hay diferencias? ¿Esto era lo que quería? ¿Esto es lo que querías? ¿Esto era lo que te imaginabas? ¿Y cómo te ves de cara al futuro?
Yo creo que la vida es más dura de lo que uno piensa cuando estudia en la escuela, y me ha dado varios golpes, por más que no sea muy grande. Yo tengo 24 años, me egresé hace 6, trabajé 4 años en el municipio, de los cuales me sirvieron para bien y para mal, y es muy difícil a veces seguir enamorado de la política, o apasionado. A mí me gusta llamarme apasionado, si bien estudio a propósito, como para tener conocimientos reales de lo que quizás el país necesita y la sociedad necesita en su conjunto, pero me parece que si me pongo a pensar en mi adolescente y yo ahora, tengo que darme cuenta de que crecí en un montón de aspectos, que puedo seguir enamorado de la política porque entiendo que es la única capaz de redimir y restituir los derechos de todas aquellas personas que los tienen vulnerados, y me parece que la política es la mejor forma que el hombre ha encontrado para organizarse. Después, bueno, el ser humano, yo siempre digo que es corrupto en distintas cuestiones, en distintas facetas de la vida, y más el argentino, pero me parece que ligar la política a la corrupción es lo peor que podemos hacer. Al contrario, me da mucha esperanza ver a jóvenes y a chicos. Yo trabajo con chicos de entre 13 y 16 años, que te aseguro que tienen una formación política y mucho más conocimientos que yo acerca de muchos otros temas, que yo en esa edad. Y me parece que hablar de política en una sociedad ayuda a que la sociedad crezca. La sociedad más grande de todo el mundo podemos decir que es los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos todas las personas participan políticamente todos los días de 6 instituciones al mismo tiempo. Entonces me parece que la sociedad más democrática del mundo, que sí por lo menos en sus estados chicos lo es, me parece que nos da el ejemplo siendo política en todas sus instancias y eligiendo absolutamente todo. Y me parece que nosotros deberíamos también tener un compromiso así. Y si yo hoy me veo muy bien, me veo por lo menos siguiendo apasionado de lo mismo que me apasionaba desde adolescente, y en el futuro, en realidad no, como dije también en el Instituto Patria, no me veo quizás disputando un cargo, sí me veo siguiendo por este camino e intentando empoderar a los más humildes. Facundo Pajón, secretario coordinador educativo del Centro de Estudios Políticos y Culturales, CEPOC, estuvo con nosotros. Esto fue Miradas desde el Prisma, este ciclo de entrevistas. Mi nombre es Tomás González. Nos encontraremos en otro momento. Saludos. No soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y lo soy.